arrancar son, gracias, son gajes del oficio, ¿verdad? Y de esos detalles que a veces sucede con la cuestión tecnológica. Antes de orar, déjenme les cuento un pequeño chascarrillo. Dice, cierta vez mi hermana y su esposo estaban de viaje y decidieron detenerse. Ay, no, perdón, eso no es. Un día mi hermana nos leyó en voz alta a mi mamá y a mí una descripción de las células HeLa, células inmortales. Yo no las conozco, si alguien sabe de ellas nos puede compartir su sabiduría después de la reunión. Cuando terminó, comenté entre sorprendida y horrorizada. Imagínense que empieza a crecer algo dentro de ti, se alimente de ti y luego, aunque ya no esté en tu cuerpo, continúe viviendo de forma independiente y que incluso si tú mueres, esa cosa sobreviva. Conteniendo la risa, mi mamá exclamó, pues a esa cosa se les llaman hijos. Todo buena. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque aunque es algo cómico y a veces aterrador, a veces sorprendente, gracias porque nos permites ver en nuestros hijos biológicos y espirituales una forma de continuar la vida y eso es algo que solamente tú puedes hacer. Gracias, Señor, por esa bendición tan grande que nos das. Estamos en tus manos, ponemos en tus manos cada detalle y te ruego, Señor, que cada palabra que salga de mi boca sea para edificación de este grupo de mujeres y de las que posteriormente nos escuchan y que sobre todo sea palabra que venga de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Les gustó el chistecillo? Cuando yo lo leí, yo no paraba de reír y mis hijos me decían, pero es que no entiendo. Y yo, es que algún día lo comprenderás. Ya lo entiendo. Dice mi hijo que ya lo entendió por fin. Cuando sea grande. Cuando sea grande, ¿verdad? Cuando sea mayor. Pues bueno, el día de hoy, van a decir, por fin vamos a terminar esta sección acerca de las mentiras que como mujeres hemos creído acerca de los hijos. Y yo no sé ustedes, pero a mí Dios me ha hablado de una manera increíble y he visto por milésima vez en mi vida que definitivamente no puedo compartir algo que primeramente Dios no esté tratando conmigo. Hemos aprendido que Dios es el que da la vida, Él es el que decide cuándo y a quién otorgarle la bendición de ser madre biológica, pero también hemos aprendido algo muy importante y es que aquellas mujeres que no son madres de forma física también pueden dar vida. Hemos aprendido también que Él es el que está en control y que cuando Él nos permite de tener esa vida, también nos provee, ¿verdad? De todo lo que necesitamos para educar, para criar, para sustentar a ese pequeño o a esos pequeños que están en nuestras manos. Hemos aprendido también cómo es que pues las prioridades, ¿verdad? Tener nuestras prioridades en orden es importante para dar primeramente honra a nuestro Dios, pero también para enseñar a nuestros hijos lo que es correcto, la forma correcta de honrar a Dios. Y bueno, el día de hoy, y ahora sí déjenme pongo por aquí mi presentación, el día de hoy vamos a ver esta parte, acá está. Acerca de lo que creemos cuando pensamos en la parte de que si soy o no soy una buena madre. Quienes somos mamás lo hemos experimentado en más de alguna ocasión y a mí me pasó sobre todo con el chiquito. Para quienes no sepan mi historia, Dios nos dio la sorpresa de que estaba esperando a Ian cuando mi niña tenía solamente 6 meses de edad. Entonces, para mí fue una revolución completa esa parte. Y hubo muchas cosas que se me pasaron a una cuando dices, bueno, ya tenías la escuela de 2 hijos antes.
pues se me pasaron varias situaciones porque me volvía loca. Entre ellas fue vacunar a mi hijo contra el rotavirus y se enfermó de rotavirus. Y para mí fue una culpabilidad tan grande, me sentía como, fue mi culpa, fue mi culpa. Gracias a Dios pudimos salir adelante de esa situación, pero como esa, hay muchas otras cosas que como mamás enfrentamos. Así que bueno, déjenme compartirles, ustedes me dicen si ya pueden ver mi pantalla. No es el tráiler, ahorita le quito esta parte. ¿Sí ya la ven? ¿Sí? Ay, no me apareció la opción del audio, pero espero que no. Ah, acá está. Espero que no haya ningún problema. Y Tu vida le no son quito esto. alucinaciones. Son Eso no es. Estás hablando Ahí de va. reencarnación. Oh, look, the breast police have arrived. 100% breastfed, straight from the source. Drug-free pull birth, dolphin assisted. Oh. Well, you push. We cuddle. Yeah, cuddling is bonding. Helicopter mom, 12 o'clock. Must be mommy's day off. Oh, that's sexist. What? You double stuff? No. Oh, disposable diaper. Well, apparently we don't care about the environment. Oh, look, it's Crunchy Granola Mom. It's getting real. I wonder what it's like being a part-time mom. Ooh. Stay-at-home moms. I wonder what they do all day. Mani-pedis. Looks like some moms are too lazy to breastfeed. Someone came with their nipples blazing. Oh, yeah? Well, I pop during conference calls. Hello. It's not all about the breasts. Actually, yeah, it is. No, it's not. No, It's about but it's not. You want a piece of this? Oh, you want a piece of this? Well, I'll show you some screen-free parenting. Great. Nibble up, ladies. It's go time. I think. Yeah, go. I'll be back. Let's do this. Oh, gosh. ¿Cuántas se han sentido identificadas? En la parte de que no, yo lo hago mejor, o ella lo está haciendo mal, o no me gusta esta forma de crianza, prefiero la otra porque fulanita le está resultando bien. Y es que resulta, déjenme ahora sí compartir lo que es la presentación. Resulta que lamentablemente estamos viviendo en un tiempo donde comparamos, ¿sí? Comparamos todo lo que hay a nuestro alrededor. No solamente hablando de la maternidad, a veces también se trata de comparar la casa, comparar el carro, comparar la ropa, comparar todo lo que podamos ver, lo estamos comparando. Estamos en una era completamente llena de esas fotografías tan bonitas que vemos en Pinterest, en TikTok, en Facebook, en Instagram y en cuanta red social se nos puede atravesar. Y estamos ahí observando y mira qué bonita casa tiene la otra persona.
Y mira qué padres se fueron de vacaciones. Pero la cosa es que también empezamos con los hijos, ¿no? Mira, los hijos de fulanito estudian tal cosa. O mira cómo malcría a esos niños, y entonces pensamos que nosotros estamos en la posición correcta. Y podemos tomar cualquiera de los dos bandos, y puede ser que en ciertas ocasiones estemos pensando que nosotros somos los que estamos bien, y puede ser que en otras ocasiones pensemos que los otros son los que están bien, ¿no? Pero la cosa es que las dos posturas no son correctas. La primera postura de decir que yo no soy buena madre es como menospreciar el diseño, la forma en la que Dios nos hizo, con la capacidad que Él nos dio para poder desarrollar ese papel en nuestras vidas. Él nos dio todo lo que nosotros necesitamos para poder ser madres. Eso es una realidad. Él nos diseñó de esa manera. Entonces no podemos pensar que lo estamos haciendo mal o que yo no sirvo para eso, porque muchas veces el pensamiento más negativo es yo no sirvo para ser mamá. Y lo he escuchado muchas veces, y en algún momento incluso yo misma lo he llegado a pensar. Me equivoqué, les grité, los regañé por algo que no debía, y pienso, yo no sirvo para esto. Como les comentaba en sesiones anteriores, en algún momento pensé, dije, ¿qué voy a hacer con los niños en casa 24/7 cuando empezó la pandemia? ¿No? Y pensé que no la iba a librar, y aquí estamos 1 año y medio después, gracias a Dios. Pero también estamos a veces en la otra postura, ¿no? Híjoles, qué mal está educando a sus hijos, los está malcriando, no las está disciplinando y les está dando demasiada libertad, o los está regañando demasiado, y pobres niños. Y entonces empezamos a juzgar a la otra persona. Y eso, hermanas, es orgullo. Eso es una posición de soberbia. Y recordemos que Dios rechaza por completo esta actitud. Y dice Romanos 12 que nosotros no debemos de tener un concepto más alto que el que nos corresponde tener. Que no debemos de pensar más allá de lo que nos corresponde, dice Romanos 12. Entonces, la gran pregunta aquí es, ¿contra quién nos estamos comparando? Porque sí existe una medida estándar. ¿Se acuerda que lo veíamos en la primera sesión? Sí hay un manual para ser mamá, y es la Biblia, es la palabra de Dios. A Dios no se le escapa nada, y nos dejó su palabra precisamente como una guía para ser mamás. Entonces sí hay un punto de medida. La cosa es que a veces nosotros comparamos contra el mundo, nos medimos contra los estándares de este mundo, que te dicen que tus hijos tienen que ir a Oxford, a Harvard, a aprender N cantidad de idiomas, donde la maternidad es una guerra desde el momento en que sabes que estás esperando un bebé, porque si vas con un ginecólogo, si vas con el otro, si vas a dar pecho, si vas a dar biberón, si vas a trabajar, si no vas a trabajar, todo es un constante bombardeo. Y entonces nosotras nos vemos sumergidas en esta cultura llena de tantas comparaciones, cuando en realidad el único estándar que debemos de tener para medirnos es la palabra de Dios. Y yo espero que hayan traído sus Biblias, que las tengan por ahí a la mano o en su celular, que la enciendan, porque vamos a estar ahondando en diferentes pasajes bíblicos para poder ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios acerca de la maternidad. Y mientras me ayudan por ahí, por favor, a ir buscando, no las veo aquí a todas, pero voy a ir dando el número y cada quien me va ayudando con un pasaje. Peikar, conforme las veo aquí en la pantalla, las voy a ir diciendo. Peikar, ¿me ayudas con el pasaje del número 1? Hermana Miriam, número 2. Perla, número 3. Es Tito 2, 4 al 5. ¿Quién más me aparece aquí? Diana, si andas por ahí, me ayudas por favor con 1 Timoteo 5:10. Y mi hermana Areli con Proverbios 6:20. Y las demás no se preocupen, ahorita les va a tocar también a ustedes. No crean que no. Todas vamos a alcanzar a leer
un poco, ¿ok? Entonces, mientras me ayudan allá a ir buscando los pasajes, les comentaba que fue una sorpresa muy grande el no encontrar tantos pasajes que hablaran específicamente de la maternidad. Habla de ser padres, ¿sí? Como un equipo, algo que se hace en equipo, o ordenanzas que se le dan a los padres en general, ya sea padre o madre. Pero específicamente como madres, son pocos los pasajes que encontré. Sin embargo, como decimos por ahí, de lo bueno poco, ¿verdad? Dios fue muy claro a través de estos pasajes. Entonces, Baker, tienes por ahí ya Isaías 49:15 y 66:13. Por favor, que nos compartas. Dice Isaías 49:15, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Y Isaías 66:13 dice, como aquel consuela, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Gracias, Peca. Hermanas, algo que tenemos que entender, recordar, porque lo vimos recientemente en las sesiones anteriores, es que nosotras como mujeres fuimos creadas y diseñadas a imagen de Dios. Y una característica que podemos encontrar en Dios es ese afecto maternal. Sí, y espero que no se malentienda este punto, pero Dios nos dio ese sentido como mamás de proteger, de cuidar, de sustentar la vida. Y entonces dice, en Dios mismo se compara, ¿verdad? Con una madre cuando dice, y aún cuando una mamá se olvidara de ustedes, yo no lo haré. Y yo los estoy protegiendo como una madre cuida a sus hijos. Entonces, esto es una característica que existe en Dios, ese sentimiento de cuidado, de protección hacia su pueblo, hacia sus hijos. Dios nos los dio específicamente a nosotras como mujeres. Hace un momento platicaba con una amiga y dice, es que no creo que mi esposo pueda encontrar esa parte en la que pueda entender a sus hijas, en la que pueda comprender a su hijo que ahora ya también es papá. Dice, se me hace muy complicado y sin embargo una aprende desde el momento en que estás sintiendo a tu bebé, que sabes que tienes vida en tu vientre, empiezas a sentir algo, a experimentar cosas que los hombres no pueden experimentar. Entonces, es parte del diseño de Dios para nosotras como mujeres y es un privilegio. Y me encanta porque Dios no solamente se concretó en quienes pudiéramos ser mamás de forma biológica, lo he visto en mujeres que no tienen hijos biológicos y aún en ellas está esa característica de cuidar, de proteger, de amar a otros niños, ¿sí? Aún y cuando no son los suyos. Y eso es una gran bendición. Dios no nos limitó nada más porque tú si eres mamá, tú no vas a tener este sentido. No, Dios nos los dio a todas nosotras como mujeres. ¿Quién tiene por ahí el número de la hermana Miriam, verdad? Dice Salmo 127:3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Gracias, hermana. Y esto sí es específicamente para aquellas mujeres a quienes Dios escogió para ser madres biológicas. Esto es una bendición, es un regalo que Dios nos está dando. Es algo que incluso hasta años atrás era algo como evidente, era lógico, era obvio que si una mujer se casara tuviera hijos. Lamentablemente de un tiempo para acá, los casos de infertilidad son más frecuentes y más comunes de lo que quisiéramos.
pero bajo nuestra perspectiva como hijas de Dios entendemos que Dios tiene un tiempo para cada mujer y Él decide, ¿verdad? A quién entregarle este regalo o a quién incluso darles la maternidad en forma, por ejemplo, de adopción. Acabo de ver el testimonio de una mujer que adoptó 13 niños de Mongolia. 13 niños. Más aparte tiene un bebé. Pero ella empezó siendo mamá de una ristra de niños que obviamente sobrepasan la edad de su bebé pequeñito. O sea, en la foto es un bebé chiquito. Y ella ya adoptó porque Dios le llamó a ser madre de esa forma también. Número 3. ¿A quién le tocó? ¿A Perla? Sí. Tito 2:4-5. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Gracias, Perla. Esto último es la clave. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En otras versiones dice para adornar el evangelio. Es decir, nuestra maternidad es una forma de compartir el evangelio, de proclamar ese amor que Dios tiene por nosotros como sus hijos. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo nuestro Salvador, dice que nos llama sus hijos y es una forma de extender el evangelio porque como mamás, aunque nuestros hijos sean imperfectos, no los dejamos, ¿verdad? No los botamos. No es como una lavadora que se descompuso, ya no sirve y la botas y compras otra. No, o a un hijo tú lo sigues amando, pase lo que pase. Esta misma amiga con la que les digo que platicaba hace un instante, está viviendo una situación muy complicada con su hijo mayor, que ya es papá, pero tuvieron una discusión muy grande y están distanciados ahorita. Y entonces me dice, y me siento herida. Y dice, sé que yo ya no puedo más, yo ya necesito marcar distancia, poner un límite porque ya ha sido mucho tiempo, pero me duele. Le digo, claro, te duele porque es tu hijo. Porque si no te doliera, pues no existiría ese amor y al final de cuentas lo vamos a seguir amando. Aún y cuando nos lastimaran, que claro, no es lo ideal, no es lo correcto, pero aún y cuando a veces hay tensión, quienes tenemos niños chiquitos, aunque haya derramado el vaso de leche sobre el mantel recién lavado, lo sigues amando. ¿No es así Dios con nosotros? ¿No es una forma también de transmitir el evangelio que nosotros siendo pecadores y aún cuando Jesucristo ya mora en nuestro corazón y que nos seguimos equivocando, Él nos sigue amando? Entonces es una forma de demostrar y de adornar el evangelio, de transmitir ese amor de Dios por nosotros. ¿Quién seguía por ahí, Diana? Sí, dice 1 Timoteo 5:10, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Un ejemplo de buenas obras. ¿Y contra qué lo compara? ¿No es impresionante? Aquella que ha criado hijos. Y me encanta porque dice esa versión, aquella que ha criado, a lo mejor no los has tenido, pero has tenido la oportunidad de criar a tus sobrinos, a tus vecinos, de adoptar quizá, pero has dado vida. ¿Cuántas abuelitas no les ha tocado a ustedes también criar, educar a sus nietos? Y entonces esta es una forma también de demostrar buenas obras. Y me encanta porque lo compara, por ejemplo, con lavar los pies de los santos. Y entonces es una forma de seguir compartiendo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas para nosotros también hacerlo por otros. Y eso es una maravilla. Hermana Areli, Proverbios 6:20. Voy, hermano. Gracias.
Dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Así es. Somos llamadas a enseñar. Somos llamadas a demostrar lo que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas. Y lo veíamos en sesiones pasadas. Puede ser que tú seas la primera generación en tener un encuentro con Jesucristo y empezar a caminar en el Evangelio, pero aún así, con lo poco que tengas de experiencia en tu caminar, en tu andar con el Señor, ya estás siendo llamada a enseñar la palabra de Dios, a enseñarles de Dios, a enseñarles, dicen Deuteronomio, y lo veíamos, ¿no? En la sesión pasada también, cuando hablábamos de que enseñarles de la palabra al andar por el camino, al ponerlo aquí en nuestras casas, al compartirles palabra a nuestros hijos. Entonces, acuérdense, este es el punto de comparación que debemos de tener. Y a lo mejor si tú tienes tu libretita por ahí, ve palomeando si lo habías comprendido de esta manera, lo que significa ser la maternidad, lo que significa ser madre, lo que es la maternidad bíblica, y ve marcando. Esta característica sí la había entendido o no la había entendido y necesitamos a lo mejor reforzar en algún área de nuestras vidas esta parte que estamos aprendiendo el día de hoy. Y esto no viene en el libro, ¿eh? Esto es un bonus extra. Número 6. Y aquí voy a seguir asignando. Blanca, por ahí me ayudas con la cita del número 6, que es Proverbios 31:15. Aquí tengo a Eunice Contreras con el número 7, que es Proverbios 31:27. Gris, te veo por ahí. Número 8, que sería Deuteronomio 6:7. Elda, ¿me ayudas con el 9, que es Proverbios 29:15? Areli González, el número 10, que es Ezequiel 16:44. Ingrid, con el número 11, que es 2 Timoteo 2:5. Las fui mencionando conforme me aparecen aquí en pantallita. Entonces, continuamos y como les decía ahorita, vayan marcando qué características consideran que sí ya Dios ha estado trabajando con ustedes, pero sobre todo revisen aquellas áreas en las que a lo mejor estamos fallando. Para mí esto ha sido un examen. Y al finalizar les contaré parte de lo que Dios ha mostrado a mi vida y cambios que me está llamando a hacer a través de esta enseñanza. Blanca, ¿tienes por ahí Proverbios, por favor? Sí, Proverbios 31:15. Sí. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Gracias, Blanca. Somos llamadas a atender nuestra familia. Dice, se levanta. Bueno, a mí me encanta Proverbios porque dice que se levanta muy temprano y se acuesta muy tarde. Y digo, yo creo que muchas de nosotras nos pasa eso, nos levantamos muy temprano, andamos ahí corriendo en la mañana con el almuerzo, atendiendo las diferentes situaciones de la mañana, ahora ya viene la escuela. Y luego nos acostamos muy tarde, pero ¿qué nos acostamos? Porque mi pregunta aquí sería, ¿por qué nos estamos acostando tarde? Si es por atender a tu familia, qué bendición, y díganme cómo le hacen, porque yo a las 9 de la noche yo ya ando tirando la toalla. Pero hay quienes nos desvelamos y me incluyo porque a veces, híjole, es que se quedó bien buena la serie, es que la película, es que las redes sociales, si podemos mencionar muchas de ellas, y entonces estamos desvelándonos, pero no por atender a la familia, sino por otras situaciones. Entonces somos llamadas, y ese es un llamado que está dentro de ese maravilloso proverbio que nos llama a ser esas mujeres sabias, ejemplares, y ahí dice claramente que atiende a su familia. Se levanta temprano, se acuesta muy tarde por atender a su familia. Y recordemos que ahí se menciona una serie de cosas que esta mujer extraordinaria hace, ¿verdad?
que compra, que vende, que atiende que la familia no le falte cobijo, etcétera, 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 pero está al pendiente de las necesidades de su familia. Número 7, ¿a quién le había tocado por ahí? A Eunice. Dice, considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Gracias. En la nueva traducción viviente me encantó porque dice, está atenta a todo lo que ocurre en nuestro hogar. Y de verdad eso para mí fue una llamada de atención. Porque a veces estamos muy atentas a lo que pasa en el hogar de la amiga, en el hogar de otros hermanos, y no que esté mal, pero a veces atendemos muchas cosas y no estamos conscientes de lo que está pasando en nuestro propio hogar. Recientemente vi una película donde el papá era el que estaba ausente porque trabajaba y entonces no se estaba dando cuenta de las situaciones que su esposa estaba enfrentando día con 4 hijos, 2 adolescentes, un niño de primaria y un bebé. Y entonces al final de la historia el hombre decide de renunciar a su trabajo para estar más tiempo con sus hijos y conocerlos más. Y bueno, no es que se justifique que porque el papá está fuera no conozca a los hijos, pero la cosa es que nosotras se supone que debemos de estar más conectadas con lo que está pasando en nuestro hogar, específicamente con nuestros hijos. Y entonces te podría decir un montón de preguntas o hacer muchas preguntas, ¿no? Como cosas básicas como ¿cuándo cumplen años sus hijos? Los que ya están en la juventud, ¿tienen novia? ¿Sabes quién le gusta? ¿Sabes cuál es su color favorito, su platillo favorito? ¿Sabes que los que tenemos niños chiquitos sabemos cuál es el personaje que les gusta a nuestros niños? ¿Su animal preferido? ¿Qué les da miedo? Y entonces a veces como mamá nos encontramos en un punto en el que, híjole, no sé cuál es el color favorito de mi hijo. Y a lo mejor ya tiene 20, 30 años, pero no me van a dejar mentir, a nosotras nos siguen gustando los colores y tenemos un color favorito. Pero a veces no estamos conectadas, no estamos atendiendo a lo que está pasando en nuestro hogar. Y estoy hablando de cosas sencillas. ¿Qué pasa si un día tu hija resulta que ya tiene varios meses que empezó con la menstruación y tú no sabías? O que está teniendo problemas en el trabajo con su jefe y tú ni siquiera te has enterado. Estamos llamadas a estar atentas a lo que está pasando en nuestro hogar y esto también está en Proverbios 31, con esa mujer maravilla de la que hemos hablado. ¿A quién le tocaba por ahí el 8? ¿A Areli? No, a Gris. A mí. Ahí voy. Aquí lo tengo. Para que me vean. Sí. Dice. Ya te extrañábamos. Adelante. Dice, y repítelas a tus hijos a todas horas y en todo lugar. Y cuando estés en tu casa, en el camino, y cuando te levantes o cuando te acuestes. Gracias, Gris. Es versión actual. Muchas gracias. Les comentaba al principio que varios de los pasajes que me topaba en términos generales están plasmados como para el conjunto de padre y madre. Pero algo que me llamaba la atención leyendo algunos comentarios es que quienes pasamos más tiempo en casa, aún y quienes trabajen fuera, la verdad es que nuestra mente, nuestro corazón nunca se desconecta del hogar. Los hombres sí pueden partir, ¿verdad? Completamente el trabajo y la casa. Y nosotras aún y cuando estuviéramos fuera, porque en algún tiempo me tocó trabajar fuera de casa, siempre estábamos conectadas al hogar, ¿no? Y entonces, esta parte de que las enseñemos a nuestros hijos estando en la casa y andando por el camino, es como, aún y cuando salgamos a trabajar fuera, nos toca a lo mejor llevarlos o a la guardería o con mi mamá o con mi tía o con la persona que los vaya a cuidar, ¿no? La gran mayoría de las veces nos toca a nosotras como mujeres estar con ellos mayor parte del tiempo, en casa y por el camino,
y al acostarse, yo no sé en ustedes, pero mis hijos nos siguen pidiendo que en la noche vayamos y los acostemos, pero la mayoría de las veces soy yo la que va, los acuesta, les cuenta una historia de la Biblia, ora con ellos y entonces estamos con ellos prácticamente todo el día. Y yo creo que aunque trabajáramos de fuera, si ahorita que pues muchas guarderías están cerradas, nos comunicamos, ¿verdad? Con la persona que los está cuidando y cómo están y hablamos con ellos y bendita tecnología que ahora nos permite hasta verlos, ¿no? Y se están portando bien y qué están haciendo. Bueno, resulta que todos esos momentos que tenemos con ellos, como nosotras como mujeres que estamos más tiempo conectados con ellos, debemos estar enseñando. ¿Y enseñando qué? La palabra de Dios. No la novela, no la película, no las canciones, no, la palabra de Dios, porque ese fue el mandato de Dios. Estas palabras que te estoy dando yo, las repetirás a tus hijos en cualquier oportunidad. Como decía el apóstol Pablo, a tiempo y fuera de tiempo, debemos de estar instruyendo con la palabra de Dios. Creo que ahora sí seguía por ahí Areli. Areli González, ¿o a quién le tocaba? A mí me toca Ezequiel. Sí. Entonces le tocaba a Soy Elda. yo, sí. Dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Gracias. Somos llamadas también a disciplinar. Y eso es una parte que no a todas nos gusta, ¿verdad? Yo todavía recuerdo la primera vez que tuve que disciplinar a mi hijo mayor. Me acuerdo y, me da escalofríos. Porque no es una parte que nos guste. Y cuando nos toca llamar la atención y cuando nos toca a veces imponer un castigo o cuando nos toca, pues a veces corregir con la vara o con lo que hayas instituido en tu hogar como la disciplina, no nos gusta. Y sin embargo, este pasaje específicamente nos dice que si no lo hacemos, no habla de que va a avergonzar al papá, habla que va a avergonzar a nosotras como mamá. Entonces también nos toca la parte disciplinar. Claro, y aquí ya es meternos en otros temas, ¿verdad? Los acuerdos a los que hayas llegado con tu esposo, si él llama la atención, si la llamas tú, etcétera, no sé. Son ya acuerdos de pareja, acuerdos familiares, pero no nos debemos de hacer de la vista gorda de que, híjole, no, yo no le voy a llamar la atención que lo haga su papá porque a mí no me gusta regañarlo, a mí no me gusta disciplinarlo y no, pobrecito, porque somos muy dados a actuar con nuestro corazón, con nuestros sentimientos. Pero la cosa es que también es parte de nuestro rol como mamás. Ahora sí, Areli, Ezequiel 16:44, por favor. He aquí, todo el que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice, cual la madre, tal la hija. Gracias. Quienes vayamos al corriente con la lectura de Ezequiel, hoy lo leíamos en la mañana. Y cuando yo lo leí esta mañana, dije, híjole, es como el refrán que decimos, de tal padre, tal hijo. Pero la cosa es que aquí no se estaba refiriendo al papá. Aquí se estaba refiriendo o estaba haciendo la comparación con la mujer, con la mamá. Tal como la mamá, tal la hija. Y claro, aquí está hablando de una reprimenda muy grande que Dios le está dando al pueblo de Israel y yo no sé ustedes, pero a mí este capítulo me dejó como muy estremecida por la, ¿cómo explicarlo? Por la dureza de Dios, sí, o sea, la disciplina tan grande que, la amonestación tan grande que le estaba haciendo a su pueblo. Y entonces entra este ejemplo. Dirán de tal mamá, tal hija. Y dices, híjole, es decir, nosotros estamos siendo un ejemplo. Decía por ahí Betsy Gómez en algunas de sus conferencias, somos su influencer, esa palabra que ahorita está de moda, ¿verdad? Y decimos influencer y pensamos en un artista, en un cantante, en una imagen deportiva, etcétera, ¿no? Está en caricaturas que ahora también ya están influyendo en nuestros hijos.
Pero la verdad es que nosotros somos la primera influencer o el primer influencer para nuestros hijos. Ellos están viendo lo que nosotros hacemos y lo que no hacemos también. Si lees la Biblia o no la lees, ellos lo ven. Si oras o no oras, ellos se dan cuenta. Si te comportas de una forma el domingo y el resto de la semana de otra, ellos lo van a ver. Nosotros estamos nosotros estamos influenciando en sus vidas todos los días, cada momento de nuestras vidas. Por ahí quienes se conectan a Corazones los viernes, yo no sé si han captado que Lua se agarra a hablar y explicar y decir, digo, ¿de quién no habrá aprendido? Lo está viendo y es algo natural en ella. Y luego de pronto me dice, mami, ¿me prestas el celular? ¿Yo qué? ¿Para qué lo quieres? Porque voy a grabar un video. Y a veces se lo presto y le estoy poniendo atención y ella no se da cuenta. Y entonces, miren, y entonces el día de hoy vamos a hablar y vamos a decir, y digo, es mi. Es mi, o sea, está haciendo lo que yo hago. ¿Por qué? Porque me ve que yo lo hago también. Y aún y cuando tus hijos a lo mejor ya son mayores, a lo mejor incluso ya no están en casa, a lo mejor ya tienes el nido vacío, créeme, sigue siendo de influencia para ellos. Ellos siguen viendo cómo te comportas tú y ellos van a querer imitar o no algunas conductas tuyas. Como hijas que todos somos, yo creo que todas hemos tenido esa parte en la que analizamos la figura maternal y decimos, quiero hacer esto como lo hacía mi mamá, pero esta parte no la quiero hacer porque no me gustó. Y ella ella fue nuestra influencia para nosotras. Algunas ya no tienen ya no están con ellas, unas ya salimos fuera del hogar y ya formamos nuestra propia familia. Algunas las tenemos lejos, como en mi caso, ya no vive aquí. Hay algunas de ustedes que su mami ya ha partido con el Señor. Y yo creo que cuando llegue ese momento es todavía más entrañable aquellas cosas que anhelábamos de mamá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son un ejemplo para nosotras como mujeres. Y me encantaría ver manos levantadas o ahí reacciones en el chat. ¿Quién de nosotras tenemos hijas, mujeres? Levanten su mano. O pongan ahí una carita, ¿no? ¿Quién de ustedes tiene hijas mujeres? Mujeres. Solamente nosotras vamos a poder conectarnos con ellas como mujeres. Papá nunca las va a entender. Como nosotras nunca vamos a entender a los hijos varones porque no somos varones. ¿Sí? Existe esa gran diferencia en nuestro diseño divino y solamente una mujer puede entender a una mujer y solamente un hombre puede entender a un hombre. Y yo te pregunto a ti que tienes hijas, ¿te has conectado con tu hija? ¿La conoces? ¿Has platicado con ella de los cambios como mujeres que tenemos? ¿Has platicado con ellas? A lo mejor ya está en una edad de juventud y ¿sabes quién le gusta? ¿Sabes si tiene novio? A lo mejor ya se casó. ¿Sabes cómo está su hogar? Si tiene algún problema, alguna duda. Si tiene algún conflicto, y no, tampoco estoy llevándolas al punto de meterse ahí todo el tiempo, ¿verdad? Pero sí de conocer a sus hijas. Ustedes, nosotras, y yo tengo una hija, nosotras debemos de ser la primer mentora de nuestras hijas. Ellas deben de encontrar en nosotros ese consejo, esas palabras de sabiduría, ese paño de lágrimas, en lugar de salir corriendo con otras amigas o con otras mujeres que no sabemos ni siquiera quiénes son. Miren, para mí es algo que a mí me costó conectarme con mi mamá de esa manera. Me costó esa parte.
Y puede haber un trasfondo ahí familiar de muchas cosas que ella vivió. Y todavía me sigue costando el poder comunicarme con ella y contarle, mami, está pasando esto en nuestra casa, ora por nosotros. O mami, tengo esta duda, ¿cómo le hago? A veces, y lo doy gracias a Dios porque lo vuelvo a compartir y externar, Dios nos da la bendición de ser madres espirituales también. Y le doy gracias a Dios porque Dios ha puesto a mi alrededor esas mujeres mayores que yo, que son como mis madres, como mis mentoras. Y sé que si hay cosas que no puedo hablar con mamá, las puedo hablar con ellas. Pero qué bendición. Pongámonos en esa postura como mamá o como tía. Yo también tengo sobrinas. Tengo 2 sobrinas consanguíneas. Y son sobrinas de una familia que no conoce al Señor, o que lo conoce, pero lo ha mantenido a la distancia. Y mi deseo es que ellas puedan encontrar en mí esa consejera que está hablando con la palabra de Dios, no con lo que dice TikTok, no con lo que dice Facebook, no con lo que dicen los blogs, no, sino que podamos compartirles esa vida que solamente podemos encontrar en el Señor Jesucristo. Si yo como tía tengo ese deseo, imagínense como mamá. Entonces, hermanas, si tú tienes una hija mujer, conéctate con ella, conócela, abrázala. Si tiene ganas de llorar, que llore contigo. Si tiene algún conflicto, que te lo pueda contar a ti. Qué bendición tan grande. Y a lo mejor dices, híjole, es que pues ya se me pasaron los años, mi hija ya es una mujer adulta, ya trabaja, ya no están, nunca es tarde, hermana. Nunca es tarde. Y póntelo ahí como tarea. Invitar a mi hija a tomar un café. Y si tienes más de una, tómate un tiempo con cada una porque todas somos diferentes. Para quienes tenemos niñas en corazones, mañana será una excelente oportunidad porque mañana tenemos pijamada. Entonces, si no lo habían agendado, agéndenla. Porque mañana tenemos pijamada y va a ser un tiempo para estar solamente nosotras, mamá e hija. Y va a ser un tiempo precisamente para empezar, si no lo habíamos hecho antes, poder empezar a abrir esos canales de comunicación en nuestras hijas que son pequeñas, pero quienes son mayores, de verdad, nunca, nunca es tarde, hermanas. Por último, ¿y a quién le tocaba? Segunda de Timoteo 2:5. A mí. Sí. Dice, asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Segunda de Timoteo 2:5. Segunda de Timoteo 2:5. Ay, perdóname, era segunda de Timoteo 1:5. Ah, ok. Perdón. Fue error de dedo por ahí. Segunda de Timoteo 1:5. Sí, 1:5. ¿Sí? Dice, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela, Loida, y tu madre, Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Así es, amén. Gracias, Ingrid. Nuestra maternidad trasciende las siguientes generaciones, hermanas. No se acaba con nuestros hijos. Continúa. Y puede continuar de generación en generación si nosotros estamos sembrando la palabra del Señor en sus mentes y en sus corazones. Y ya para ir cerrando, quiero dejarles unos, digámoslo así, consejos, tips que nos deja una hermana muy conocida en su tiempo, fue Elizabeth George. Ella ya está con el Señor, pero ella tiene un libro que no lo he terminado, lo tengo en mediación, se llama Una madre conforme al corazón de Dios. Y da entonces unos principios para hacer este tipo de mamás. Es una madre que dedica tiempo a alimentar su corazón, que le enseña a sus hijos la palabra de Dios, que le habla a sus hijos de Dios, que les comparte acerca de Jesús,
les instruye en el camino de Dios, les enseña a orar, los lleva a la iglesia, da lo mejor de sí misma e intercede por sus hijos. Y de verdad les recomiendo mucho este libro. Es un libro chiquito, se lo avientan bien rápido, nada más que luego yo me agarro a leer varios libros al mismo tiempo y los tengo todos a medias. Pero viene mucho de lo que nosotras como mamás debemos de buscar y con lo que sí debemos de compararnos. Acuérdense, este capítulo nos estaba enseñando acerca de la comparación, ¿no? De la guerra de mamás, que si una lo hace bien, que si lo hace mal, que si yo estoy en lo correcto y ella no. Olvídense de eso. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo nos llama Dios a ser nosotras como mamás? Y ya ahorita les compartí diferentes versículos y ahora les dejo esta filmina también. Las veo por ahí anotando, si gustan, ahorita también se las comparto ahí en el grupo para que la tengan completa. Pero busquemos esto, busquemos que nuestros hijos conozcan a Dios, no solamente que oigan de Dios, sino que conozcan a Dios y vayamos a la palabra porque ella es la guía para nuestras vidas para ser esa mamá que fuimos llamadas a hacer. Recuerda, amada hermana, ellos no van a tener otra mamá y nosotros no vamos a tener otros hijos. Dios te dio a ti esos hijos, no se equivocó. Aun y cuando a lo mejor como yo dices, ¿dónde está el manual de este tercer hijo? Porque salió tremendo. Dios te lo dio y no hay devoluciones, no hay cambios, no es una prenda que si no te queda la cambies. Ni nosotros para ellos tampoco, aunque ellos, yo sé, ahorita mis hijos todos están en la etapa en que me adoran, me aman, pero sé que llegará la etapa y a lo mejor tú ya la estás viviendo en el que como mamá no te entienden, te critican, te juzgan, te dicen que no eres buena mamá, o a lo mejor ya están fuera del hogar y te extrañan, pero ya obviamente ya no se puede como regresar el tiempo. No sé, hay diferentes etapas en la vida y cada una es especial. Y cada una es única, porque tú eres la única mamá para ellos que Dios diseñó para ellos y ellos son los únicos hijos que Dios diseñó para ti. Así que conéctense con sus hijos, dejen de conectarse con las redes sociales para ver quién y qué están haciendo los demás. Conéctate con Dios y con tus hijos. Es la única regla de medida que debemos seguir. Tiempo de oración muy especial por nuestros hijos. Creo que es importante que podamos nosotros orar por nosotras mismas como mamás y que entonces nosotros también aprendamos a orar por nuestros hijos. Acabamos de concluir un reto de orar 30 días por nuestros esposos para animarles y para darles también esa bendición de lo que hemos estado aprendiendo. Y ahora quiero invitarlas a que oremos por nuestros hijos. 30 días también orando por nuestros hijos. Es del mismo Ministerio Viva Nuestros Corazones. Le di una ojeada rápida a la guía. Viene muy buena, viene detallando cosas que a lo mejor a veces perdemos de vista como mamás, pero que es importante que estemos orando por ellos. Pero quiero pedirles, ¿quién está por aquí? A ver, ¿está por ahí nuestra hermana Rosy o es Liz nada más? No está. Bueno, quiero pedirle entonces a mi hermana Miriam que nos guíe en la primera oración. Vamos a hacer 3 oraciones y que le podamos pedir al Señor sabiduría y gracia para que cada madre sepa cómo influir y moldear la vida de sus hijos. Esa sería nuestra primera oración, sabiduría y gracia, sobre todo para quienes estamos en una etapa temprana de crianza, ¿verdad?
Le voy a pedir por ahí a Perla, por favor, que nos ayude orando para que el Espíritu Santo en su gracia intervenga en la vida de los hijos y traiga salvación verdadera. Oren para que cada hijo sea protegido de toda influencia perjudicial y desarrolle amor por la justicia y odio por el mal. Y eso yo sé que va más enfocado hacia nuestros hijos ya a lo mejor en la adolescencia, en la juventud, ¿verdad? Que están viviendo esa etapa. Y le voy a pedir por ahí a Eunice, ¿estás por ahí? Si puedes orar, gracias. Si puedes orar para que los propósitos eternos de Dios se cumplan en la vida de cada hijo y que el testimonio de fe pase intacto a la siguiente generación. Son 3 oraciones claves, fundamentales en la vida, en nuestras vidas como mamás, en las diferentes etapas de nuestra crianza y que deben de ser una oración constante en cada una de nosotros. Así que oramos en ese orden, mi hermana Miriam, Perla y después Eunice, y con eso estaremos terminando. Bueno, pues iniciamos, hermanas. Padre bendito y Señor nuestro, gracias, Señor mi Dios, por la oportunidad que nos das de poder poner a nuestros hijos delante de ti. Señor, te pedimos que derrames sobre nuestros hijos de tu sabiduría, Señor, que los bendigas con valentía para enfrentar el mundo que estamos viviendo, que les des creatividad, que los llenes de tu palabra, Señor, que los dotes de esa buena voluntad, de autocontrol, de disciplina, guiados por ti, Señor mi Dios. Permite que como madre, Señor, nosotros nos dé sabiduría y gracia para guiarles, Señor. Gracias, Padre, porque hasta el día de hoy tú los has bendecido con un corazón noble y te pedimos, Señor mi Dios, que sigas poniendo en ellos, Señor, una actitud positiva en su vida, llenos de la palabra, de conocimiento, de sabiduría, que sean guiados, Señor mi Dios, por ti, Señor, y permite, Padre Santo, seguir siendo instrumentos de sabiduría y gracia. En Cristo Jesús. Amén. Dios, gracias te doy en esta hora porque me das la oportunidad, Señor, de orar por nuestros hijos, Padre. Y en este momento, Señor, te pido que tu Espíritu, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, intervenga en la vida de nuestros hijos, Señor. Sabemos que, pues, hay mamás que tenemos hijos adolescentes, Padre, y que, pues, es una etapa difícil, Señor, y ahorita como mamá, Señor, lo estoy pasando, Padre. No puedo estar tanto, Señor, hostigando a mi hijo que está haciendo, que está viendo, Padre, pero te pido, Señor, que las que tenemos hijos adolescentes, Padre, que tu Espíritu, Señor, esté con ellos, Señor, les redarguya, Señor, al momento que ellos quieran ver o hacer algo que no es correcto, Señor, que no es agradable a ti, Padre. De igual manera te ponemos a nuestros hijos pequeños, Señor, porque pues tienen a veces a su alcance la tecnología, Padre, pero también como mamá les hemos enseñado, Señor, de tu palabra, Señor, lo que es correcto y lo que no, Señor. Pero te pedimos, Señor, que tu Espíritu, Señor, esté con ellos, Señor, y, Señor, que permitas también que ellos no se alejen de ti, Padre. Cúbrelos, Señor, con tus manos poderosas, Padre, y guárdales, Señor, de todo peligro, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor, con el perdón de mis pecados. Amén. Señor, venimos ante ti y agradezco, Señor, por tu palabra, por lo que nos has dado en esta noche a través de mi hermana Epsiba. Gracias, Señor, porque esto ha sido un impulso, Señor, para recordarnos nuestra labor como mamás. Hace un momento, Señor, preocupada, Señor, por lo que vi aquí en la colonia, Señor, y me preguntaba qué va a ser, Señor, de esa generación de jóvenes. Pero, Señor, antes que nada, Señor, yo te pido para que primeramente como mamás nos permitas enseñar esa sana doctrina. Esa doctrina, Señor, que es pura, Señor, y que habla de lo que tú realmente eres.
que podamos hacer de nuestros hijos gente que te ame, que te sirva, que viva la palabra, que sea valiente al exponer la palabra, que, Señor, que tenga misericordia y que tenga amor por la gente perdida. Sabemos que primeramente el ejemplo viene de nosotros. Enséñanos, Señor, a poder vivirla nosotros y de esa manera que el Evangelio, Señor, esta fe pase a la siguiente generación de una manera que ellos puedan vivirlo como tú lo deseas. Sabemos que ahorita estamos en casa y tal vez pues pensamos que tenemos todo bajo control y no nos damos cuenta que tal vez estamos descuidando ciertas áreas. Perdónanos si ha sido así, permítenos ver y reconocer y hacer cambios en nuestra vida como mamás, como esposas. Y Dios, permítenos ayudarles a crecer, ayudarles a enfrentar a este mundo donde la gente, Señor, se vuelve en contra de ti. Señor, permítenos crear, enseñar hijos que te amen, que estén persuadidos de ti, Señor. Sé que no es fácil, porque solamente esta generación, Señor, es la que puede alcanzar a aquella gente que no quiere saber nada, que no les importa nada, Señor, pero sin embargo necesitan de ti. Te pido, Señor, que nos ayudes, que nos des sabiduría, que no permitas, Señor, que nos quedemos acostadas o que veamos un programa o que estemos en la comodidad antes de alimentarnos de tu palabra. Mueve nuestros corazones, mueve nuestros pensamientos. Muévenos, Señor, de manera que podamos predicar la palabra con prontitud, Señor, con esa emergencia de que nuestros hijos crezcan en tu camino, Señor, y sobre todo que te amen y vivan para ti. Necesitamos jóvenes, Señor, necesitamos hijos, niños que aprendan a servirte a ti, Señor. Permítenos ser ese ejemplo y esa bendición para esta generación. En tu nombre te lo dejo en tus manos, en Cristo Jesús.